Es hora de regar el viñedo. Muy buenas tardes para todos, que Dios les bendiga, les acompañe y les guarde. Ahí desde donde escuchan estos mensajes de esperanza y de amor que el Señor transmite día con día a través de los hermanos de nuestra amada comunidad. El día de hoy el Señor quiere hablar a nuestros corazones por medio de la palabra de Dios tomada de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos del 19 al 21. Proclamo para ustedes la palabra de Dios. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despónjense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene el poder para salvarlos. Palabra de Dios. Mis hermanos, el libro del apóstol Santiago es una carta escrita a las 12 tribus de Israel y es considerado como una colección de enseñanzas sobre diversos aspectos prácticos de la vida. En este capítulo hace precisamente un especial énfasis en poner en práctica el mensaje, ese mensaje que ya ha sido recibido, es decir, el apóstol Santiago hace una exhortación a mostrar la fe con hechos. Es por eso que en estos versículos que acabamos de leer, Él nos habla de ese sentimiento desagradable que es el enojo. Ese sentimiento que es totalmente contrario a un buen testimonio. Contrario a reflejar o a mostrar nuestra fe con hechos, como nos lo dice o nos lo pide el apóstol Santiago. Y es que el enojo es un sentimiento que podemos experimentar cuando nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otros. O simplemente sucede algo que se escapó de nuestras manos y nos causa esa frustración que se convierte posteriormente en enojo. De ahí que el apóstol Santiago comienza en el versículo 19 a exhortarnos a que debemos estar siempre listos a escuchar. Es decir, a tener esa habilidad, esa facilidad de comprender y entender lo que se nos está diciendo o lo que está pasando. Y luego nos dice él, ser lentos para hablar, para reaccionar. Ya sabemos que oír y escuchar no es lo mismo. El escuchar implica verdaderamente prestar atención a lo que se nos está diciendo. Y claro, por lo general sabemos que estamos acostumbrados a no escuchar. Estamos como programados para contestar. Y si es un diálogo que está llegando a una discusión, pues mucho más. No estamos siendo nada listos, como nos dice el apóstol Santiago, sino que nos ponemos a pensar en lo que vamos a contestar. Y pues muchas veces, al calor de ese enojo, podemos incluso decir cosas hirientes y llegar hasta perforar el alma de otras personas con nuestras palabras. Y eso, mis hermanos, no es reflejar esa fe que decimos tener. No es para nada mostrar con hechos el mensaje que recibimos cuando Dios nos llamó y nos eligió. Por el contrario, es como dice el apóstol Santiago, hacemos lo que no es justo ante Dios. El enojo, mis hermanos, es una característica del hombre viejo y no del hombre nuevo creado por Cristo. El enojo pertenece a una forma de la vida pasada y si nosotros en estos momentos, en el hoy, estamos teniendo en nuestra vida problemas de enojo, eso solo demuestra que aún estamos más enfocados en el yo y no en Cristo. Porque dice la palabra de Dios que si amamos a Jesús verdaderamente, guardaremos sus mandamientos. Entonces no podemos ser cristianos católicos de fachada o con máscaras. Debemos tomar conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios, mis hermanos, no nos separó del mundo para que al final vivamos de la misma manera.
Somos una generación de hombres y mujeres llamados a vivir de manera diferente, mostrando, como dice el apóstol Santiago, nuestra fe con hechos. El enojo, mis hermanos, es una de las tantas obras de la carne. Y es por eso que debe ser visto como un pecado. Y es más, es la puerta hacia otros pecados. Enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, borracheras, etc. Así nos lo dice Gálatas en el capítulo 5 cuando dice, se enojan fácilmente y causan rivalidades, divisiones, partidismo, etc. Y todo esto del enojo no es más que haber cedido al deseo de nuestro yo. Toda esta lista que se nos menciona en la palabra de Dios es el resultado de satisfacer los deseos de la carne. Pero hoy, mis hermanos, a través del apóstol Santiago, Dios nos dice, despójense de todo eso, de toda maldad, que tanto abunda, dice la palabra de Dios. Sí, como hemos dicho siempre, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Aún más hoy en día con la peculiaridad de la situación que estamos viviendo, en este encierro con nuestras familias. Esto se puede prestar a que el enemigo fácilmente pues quiera entrar en esa familia y pues causar enojo, ¿verdad? Tal vez no nos ponemos de acuerdo en algo, algunos ayudan, otros no ayudan, otros ya están desesperados, ya quieren salir, y tantas situaciones que se pueden dar, en fin, fácilmente podemos caer en este pecado del enojo y en otros pecados más. Pero nosotros, mis hermanos, estamos llamados a hacer luz, a hacer testimonio, a mostrar nuestra fe con hechos. Romanos 12 hoy quiere recordarnos, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Busquemos entonces, mis hermanos, como dice Gálatas, vivir según el Espíritu y no busquemos satisfacer nuestros malos deseos. No le demos cabida al enemigo. Disfrutemos de esa vida en abundancia que Dios nos ha prometido. Esa vida llena del Espíritu cuyos frutos son el amor, el gozo, la paz, porque esa es la vida que Dios nos ha diseñado para nosotros. Esa es la manera en que el apóstol Santiago nos dice, vamos a mostrar nuestra fe. Que Dios los bendiga, mis hermanos, les amo mucho y los extraño. Amén y amén.